Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué bueno encontrarnos de nuevo, como siempre, como cada miércoles, una mirada a los salmos, donde abrimos la escritura para así aprender de la palabra de Dios y aprender del Dios de la palabra en este camino, en este andar, en esta senda, en este transitar como peregrinos y extranjeros, siempre guiados por la poderosa palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Hoy estaremos meditando en el Salmo 106. Es un salmo muy largo, tiene 48 versículos, pero es muy fácil de llevar la secuencia de la enseñanza. Es muy fácil ver los acontecimientos porque es un recuento histórico, una mirada al pasado, de ver la obra poderosa de Dios y de ver la obra no muy agradable del corazón del ser humano. Tiene por título La rebeldía de Israel. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que usted hoy pueda abrir su corazón, abrir su mente a la palabra de Dios y podamos todos unidos hacer lo que hace el salmista en este salmo, comenzando alabando al Señor y termina también alabando al Señor. Así que comenzamos alabando tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu benevolencia, gracias por tu presencia. Háblanos, Señor, permite que hoy podamos deleitarnos en tu poderosa palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 106. Aquí comienza este salmo alabando a nuestro Señor y, como hemos dicho ya, termina el salmo también de la misma manera, alabando a nuestro Señor, y nos da unas razones fundamentales del por qué alabar al Señor. Dice: alabad a Jehová en primer lugar porque Él es bueno, y en segundo lugar porque para siempre es su misericordia. Su bondad y su misericordia es un motivo por el cual debemos siempre estar agradecidos y siempre alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y allí vemos en esta primera sección algo muy importante que debemos de aprender, que debemos de aplicar en nuestra vida y que forme parte constante en nuestro andar, bien sea en nuestros tiempos devocionales o bien sea en las rutinas de nuestra vida, y es siempre tener puestos los ojos en el Señor. El Señor nos dice: puestos los ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y en esta primera sección, hasta el verso 5, debemos de poner nuestra mirada en Dios, porque cuando conocemos a Dios, entonces podemos conocernos a nosotros mismos. Cuando conocemos a Dios, podemos entender muchas cosas en nuestra vida, podemos entender muchas cosas que suceden en el mundo, podemos entender nuestra naturaleza pecaminosa y podemos, al conocerle a Él, entender esa naturaleza misericordiosa y bondadosa de Dios. Así que es muy importante, no es sino hasta que nosotros nos concentramos, tenemos el privilegio de acercarnos a la Escritura y de conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo, entonces es que podemos crecer, podemos madurar, podemos llenarnos de fortaleza para enfrentar cualquier situación. Cuando usted conoce que Dios es bueno y que Dios es misericordioso, entonces el motivo por el cual usted alaba al Señor tiene una profundidad y una centralidad fundamental, esencial en su vida, y asimismo entonces usted sabe a quién está adorando y por qué está adorando. Adoramos a Dios por lo que Él es y adoramos a Dios por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y por lo que Él va
a continuar haciendo en nuestras vidas. Él ha prometido terminar esa buena obra preciosa que ha comenzado en cada uno de nosotros, ¿no? Su misericordia es para siempre, su bondad, su benevolencia es para siempre. Pero más adelante vemos entonces que en esta mirada a Dios hay un clamor en el verso 4 y pide dos cosas. Pide en el verso 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia. Él ha reconocido que Dios es bueno y ahora pide que el Señor se acuerde de él en esa benevolencia, en esa bondad. Y no solamente que se acuerde de él, en segundo lugar pide que le visite con su salvación. Y ahí también dos razones por las cuales está haciendo estas dos peticiones. En primer lugar, verso 5, para que yo vea el bien de tus escogidos y para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Así que cuando damos una mirada al Señor, entendemos quiénes somos, entendemos el mundo en el cual vivimos, entendemos el propósito para nuestra vida y aprendemos entonces a depender del Señor, buscándole en oración, en clamor, pidiéndole al Señor su presencia, su auxilio, pidiéndole al Señor su presencia salvadora, para que así entonces nosotros podamos ver al Dios que nos salva y que podamos gozarnos en el Dios que nos da salvación. Y ahora entonces el salmista comienza a dar una mirada a sí mismo, comienza a dar una mirada interna, y lo que encuentra al dar esa mirada interna es una profunda maldad en nuestros corazones. La esencia de nuestros corazones como seres humanos, naturalmente tenemos la tendencia al mal, y allí hace un recuento histórico de todos los acontecimientos, inclusive los lugares, para que quede en memoria del pueblo de Dios de ver la actitud constante de alejarse de Dios y de rebelarse en contra de Dios. Pero asimismo vemos cómo siempre el Señor manifiesta su bondad y su benevolencia. Vea, aquí menciona lugares como el Mar Rojo en el verso 8, en el verso 14, en el desierto, en el verso 16, en el campamento, en el verso 19, en Horeb, en el verso 25, en sus tiendas, en el verso 32, en Meribá, en el verso 35, con relación a todas las naciones, y ya inclusive en el verso 38, cuando entran a la tierra prometida, también tienen la misma actitud, verso 38, en Canaán. Así que no depende del lugar donde estemos, sí puede haber una influencia, pero no una influencia determinante que nos permita buscar al Señor. En cualquier lugar, en cualquier momento, nuestro corazón puede desviarse, y es muy importante entonces tener nuestra mirada en el Señor, depender de Él para que Él nos ayude internamente y podamos ser fieles a Él. Así que comienza reconociendo en el verso 6 no solamente los pecados de ellos en ese momento, la rebelión de ellos en ese momento, sino que también la rebelión de sus antepasados. Así que no le atribuye el estado y la condición en la cual se encuentra en ese momento únicamente a el pasado, la herencia de sus padres, sino que también asume con absoluta responsabilidad su propia maldad, su propia contribución a ese estado en el cual se encuentran. Y no solamente en lo individual, ya a partir del verso 7, sino que a partir del verso 19 también en lo colectivo. Así que tanto los antepasados como ellos, tanto en lo individual como en lo colectivo, se manifiesta la esencia, la naturaleza de nuestro ser, que siempre
alejado del Señor, la tendencia es hacia el mal. Y ahí comienza entonces en el verso 6, dice de la siguiente manera: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Allí actuaron decididamente. Y ahí entonces podemos ver el inicio del proceso descendente de la caída segura, cuando en primer lugar en el verso 7 nos enseña que no entendieron. En el verso, al final del verso 7, bueno, en el mismo verso 7 nos dice, no se acordaron y al final se rebelaron. Así que no quisieron entender, no quisieron depender, buscar, conocer al Señor. Por lo tanto, tampoco se acordaron de lo que el Señor había hecho en sus vidas y las misericordias que había tenido en el pasado, y eso les llevó a un estado de rebelión. Segura fue esa rebelión, porque ese es el proceso decadente de nuestra naturaleza. Y ahí en el verso 8 hay algo precioso entonces. Aún así, dice el verso 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, por amor del mismo nombre de Dios, por amor de su propia naturaleza, de quién es Él. Entonces dice que hace tres cosas. Primero, reprendió el mar rojo. Segundo, los salvó. Y en tercer lugar, los rescató. La bondad de Dios, por la cual él alaba en el primer versículo. La misericordia de Dios, por la cual él alaba en el primer versículo presente allí. Y no es sino hasta ver entonces nuevamente el poder de Dios en que pueden exclamar en el verso 12, entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Pero como nuestra naturaleza es con esa tendencia a llenarnos de orgullo, llenarnos de altivez y al final entonces rebelarnos en contra de Dios, dice el verso 13, bien pronto entonces olvidaron sus obras. Tan rápidamente, tan inmediatamente como de un día para otro, se olvidaron de las obras de Dios. Entonces no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron. Así que entraron en un proceso de ingratitud en sus vidas. Y ahí entonces ya comienza a hablarnos de diferentes lugares y de diferentes pecados que manifestaron. El verso 16, tuvieron envidia, celos de Moisés en el campamento. En el verso 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Ahora allí tenemos la idolatría. Verso 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra y antes murmuraron. Tenemos allí la incredulidad y tenemos la queja. En el verso 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor, allí en el territorio de Moab, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras. Y ahora tenemos la apostasía y la soberbia. Por eso decía G.K. Chesterton que cuando dejamos de adorar a Dios, entonces el peligro es en que comenzamos a adorar a cualquier cosa. En el verso 29 hay una palabra que me llama la atención. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras. Esta palabra obras allí en el original es esfuerzo. Se esforzaron en provocar al Señor. Actuaron con mucha diligencia para provocar al Señor. Y allí continúa en ese espiral descendente en el verso 32. También le irritaron en las aguas de Meribá, porque hicieron rebelar a su espíritu. Y el verso 35, antes se mezclaron con las naciones, un acto de desobediencia. Así que tenemos rebelión, desobediencia, y ya en el verso 37 algo verdaderamente terrible.
llegaron ya a un estado de abominación, haciendo que, dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Una completa abominación que lleva a una total depravación, perversión, como lo manifiesta en el verso 39, y se prostituyeron con sus hechos. Algo terrible, terrible, que nos lleva a concluir, que nos da la terrible conclusión de estos hechos en el verso 43. Dice, muchas veces Dios los libró, mas ellos se rebelaron. Ahí lo que tenemos es la manifestación del orgullo en la vida del pueblo escogido de Dios, en la vida individual y en lo colectivo también. El orgullo presente que constantemente se levanta para levantarse en contra de la gracia y la bondad de Dios. El orgullo nunca lo podremos eliminar de nuestras vidas, pero sí podemos subyugarlo, sí podemos tenerlo a raya y mantenerlo allí a tope, pero es algo con lo que tenemos que lidiar el resto de nuestras vidas, y para eso necesitamos dar entonces, como comienza este salmo, una mirada a Dios, clamar a Él, pedir su auxilio, su socorro, depender de Él. Y vemos entonces, verso 44, algo maravilloso. Por eso es que este salmo es precioso, porque nos permite dar una mirada al Señor, nos permite dar una mirada a nuestro interior, lo pecaminoso que podemos ser si no buscamos el auxilio y la ayuda del Señor. Y el verso 44 dice, con todo lo expuesto anteriormente, dice que Él miraba. Ya, una cosa es nosotros mirar al Señor, mirarnos a nosotros mismos, pero otra cosa tan maravillosa es que sea el Señor el que nos mire a nosotros, que el Señor nos escudriñe a nosotros, que el Señor nos vea en nuestro estado y el Señor en su misericordia y por su gracia venga a nuestro socorro. Dice, con todo Él miraba cuando estaban en angustia. Y no solamente Dios observa, no solamente Dios extiende su mirada, sino que Él oye, dice, y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos, porque Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas. Aunque el hombre permanezca, o sea, infiel, Dios permanece fiel. Y eso es un motivo también para alabar, para exaltar, para adorar a nuestro Dios por su gran fidelidad, por su infinita fidelidad. Al ver todo lo que hemos visto, que no merecían en lo absoluto que Dios les mirara, no merecían en lo absoluto que Dios les observara, ni mucho menos que Dios actuara debido a su ingratitud, a sus celos, a la idolatría, a la incredulidad, a la apostasía, a la soberbia, a la rebelión, a la queja, a la desobediencia, aún hasta la abominación y la perversión. Dios es misericordioso, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Solo hasta que nosotros reconocemos, damos una mirada a nuestro interior y clamamos a Él por auxilio y socorro, entonces Dios observa, Dios oye, Dios se acuerda y dice, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. La misericordia de Dios, que al final entonces en este salmo lleva a el fin fundamental, esencial de este salmo, que es caer rendidos en adoración, en alabanza ante la bondad y ante la misericordia de Dios. Vea cómo dice a partir del verso 47, algo maravilloso, lo cual nosotros también
tenemos que unirnos al ver también nuestro pasado y al ver quizás no en la medida en que lo describe nuestra maldad y nuestra perversión, pero sí en nuestra naturaleza pecaminosa y en nuestros actos y acciones en la vida pasada, en la cual también eran actos de orgullo en contra de nuestro Dios. Pero vemos allí entonces hay una oración preciosa, dice: sálvanos. Lo primero que pide es: sálvanos. Es la única manera, es la única posibilidad, es la única salida, es la única puerta que podemos encontrar, es la salvación de Dios. Es su obra maravillosa, la obra de su Hijo Cristo Jesús, la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre, dio su vida para que nosotros podamos tener perdón y vida eterna. Sálvanos, dice Jehová Dios nuestro. Solamente el Señor puede salvar. Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna, porque Él fue quien vino siendo Dios, se despojó a sí mismo y pagó el precio por nuestros pecados. También dice: y recógenos de entre las naciones, allí pensando no solamente en el pueblo de Israel, sino también todas las naciones. ¿Para qué entonces? Para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Eso es algo esencial y vital cuando reconocemos la salvación y la obra de Dios en nuestras vidas. Alabarle, gloriarnos en Él y adorar su santo nombre. Y termina este hermoso salmo diciendo: bendito Jehová. Y usted puede unirse allí también a esta voz del salmista. Usted puede unirse también en adoración a nuestro Señor por su gran amor, por su gran bondad. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir: amén, aleluya. Desde la eternidad tú eres bondadoso y misericordioso hasta la eternidad. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y que hoy, Señor, podamos nosotros ser fortalecidos en nuestro ser interior al ver tu obra poderosa y preciosa, al ver tu misericordia, aún cuando nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. Tú tomaste la iniciativa y has venido para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y permite, Señor, que continuemos alabando tu nombre en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén y aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una maravillosa noche, siempre pensando y siempre meditando en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. Y les tendemos esta invitación para venir juntos a la casa del Señor, domingos 11 de la mañana, a Alianza Cristiana y Misionera, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.